Vamos a continuar con el estudio de las parábolas. El día de hoy toca la parábola de las 10 minas. El texto es Lucas 19:11 y esta parábola pues es muy parecida a la de los talentos. Porque pues también es un señor que le deja dinero a sus siervos y espera que reditúen. Pero los propósitos son diferentes. Todos son acerca de propósitos del reino de Dios obviamente, pero con aspectos diferentes. Y es lo que vamos a ir analizando. La clase, bueno, el estudio que di el lunes, ayer, me equivoqué y lo transmití desde mi cuenta personal y no desde, no desde el instituto. Pero ahorita sí corroboré que estábamos transmitiendo desde la cuenta del instituto. Luego unos que no se enteraron es porque no me siguen. Bueno, vamos a Lucas 19:11. Sí, descubrieron si tenían en su Biblia tabla de pesos y medidas. Sí. ¿Sí? A ver, busquen cuánto es una mina. ¿No tienen? Se queda en la otra Biblia. Ahora resulta que nadie trajo. ¿Cuánto es que pasó? ¿Lo digital? ¿Perdón? ¿Cuánto es que? ¿Cuánto vale una mina? Una mina habíamos hecho que La que habíamos sacado era la de talento. 36 talentos. No, No, esa fue otra cosa. no, era Ya otro. vino de los dragmas y todo eso, ¿no? La equivalencia. Ajá. Ya nos habló de mina. Uh-huh. Sería peso y moneda, ¿no? Sí. O peso y moneda. Ajá. No viene que era ciclo, y cuánto vale talento. Pues no sé, ¿No? blanca, cuadrante, cuarto. ¿Cuánto vale una mina? Dice, según el Google, Uh-huh. que equivalía a 34 kilos de plata, 34 kilos de plata. a 6,000 dracmas, que es lo mismo 21,600 gramos de plata. ¿La mina? ¿Y aquí dice diferente, mira? mina. Dice, relación de la mina con el ciclo y el talento. Unidad, peso, teórico y notas. Mina común, 491.175 gramos. Porque también tienen que ver que sea en el Nuevo Testamento. Mina pesada, y luego dice exactamente 3 libras romanas de peso. Por eso incluso dice 34 kilos de plata y en el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas. Porque en si esa medida es correcta, está equivaliendo lo mismo que los talentos. No puedo. Sí, porque dice cuánto vale una mina Biblia, en la Biblia. Dice en el Antiguo Testamento que equivalía a cerca de 34 kilos de plata. En el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas. Eso es en el Antiguo Testamento, eso es en el Nuevo Testamento. Tampoco, no me acuerdo. ¿No? Les voy a leer cómo dice la palabra que se usa en el original como de mina. Según el diccionario, esa palabra mina dice que es un término semítico que denota a la vez un peso y una cantidad de dinero, que son 100 ciclos. En griego ático eran 100 dracmas, con un peso alrededor de 425 gramos de plata. Por eso es que se me hace demasiado diferente uno de otro. ¿100 dracmas? 100 dracmas. 100 dracmas, 425 gramos de plata. Pues es una cantidad considerablemente menor que la de los talentos. Entonces es basándonos en el diccionario, en la palabra que se usó en el original como mina. ¿Saben cómo se pronuncia mina en griego? Mina. Mina. Quítenle la i. Na. Na. Así se pronuncia. Na. Vamos a ir más o menos viendo la escala en comparación de la parábola anterior y vamos también a descubrir pues otras cosas. Entonces ahora sí vamos a empezar con la lectura.
Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Este pequeño contexto nos ayuda mucho a entender el propósito de la parábola. Lo que pasó anteriormente fue lo de Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? ¿No? El chaparrito que fue confrontado solamente con la mirada del Señor, porque Jesús no le dijo nada. Sin embargo, él solito se mostró delante del Señor y dijo, Señor, yo ya no quiero robar, y lo que he robado lo voy a devolver cuadruplicado, que es conforme a la ley judía. Entonces, regresando un poquito en el Lucas 19:9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Era un ejemplo de la parte esencial del ministerio de Jesús, ¿verdad? Llevar el evangelio no solamente a los piadosos, porque los fariseos solamente le predicaban a la gente que entre comillas era buena, pero a los pecadores pues los echaban fuera. Entonces este era un ejemplo de cómo iba a ser el reino de Dios. Dice en el 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, acaba de pasar lo de Zaqueo, y entonces para entender el contexto, oyendo ellos estas cosas, ¿quiénes ellos? ¿Los fariseos? Los fariseos, pero también está enfocado a los discípulos. Esto está dirigido a los discípulos, no a los fariseos. Entonces, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaban cerca de Jerusalén, sabían que en Jerusalén iba a ser el final del ministerio, pero todavía no les caía el 20 que tenía que ser en la muerte de Jesús. Entonces ellos pensaban que iba a llegar Jesús a establecer su reino ya en la tierra. ¿Se acuerdan cuál es la idea general del Mesías? Que va a llegar con la espada en la mano a liberarlos del yugo romano. Bueno, en ese tiempo así lo pensaban, ¿no? Y pues esa es la idea general, que va a venir como un conquistador, porque va a establecer su reino en la tierra. Se les olvidaba que tenía que haber esa pequeña escala. Entonces, cuando reconocen que ya vino el Mesías, ellos sienten que ya viene el triunfo del reino de Dios manifestado en Israel. Entonces, por eso es que el Señor los refrena con esta parábola, para hacerles ver que va a haber un periodo de tiempo previo antes de que se venga a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito general. Dice en el 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es el hombre noble? ¿Es Jesús? ¿Qué significa noble? Nobleza. ¿De autoridad? ¿De la nobleza? ¿O autoridad? ¿Qué significa noble? ¿Saben cómo se dice noble en griego? Se dice eugenes. ¿Alguien ya puede discernir su etimología? ¿Qué significa en su etimología? Bueno, ¿Bueno qué? o sea, es de Eugenia, ¿no? Ah, no. Eugenia. Esa es otra. No, el prefijo es el mismo. Eu es bueno, ¿no? Eu no es así como cuando le hablas a alguien. Eu, no. Es Eu significa bueno o bien. ¿Y genes es de genética, no? Sí. O de nacimiento. La palabra eugenes significa bien nacido, pero es un término que se empleaba para los que nacieron en casa de reyes, o sea, a eso se les llamaba los nobles o la nobleza. Y por lo tanto ese término se asociaba con rangos o jerarquías. Lo que dijeran por ahí del siglo XVI y XVII, los de sangre azul, los de la realeza. Entonces está diciendo que iba este hombre que fue a recibir un reino, entonces por lo tanto era un príncipe, ¿no? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Cómo se recibe un reino y vuelves? O sea, ¿cómo te dan el reino? Una ceremonia. ¿Como ceremonia puede ser? Porque obviamente no te van a dar literalmente un reino, porque un reino es un lugar geográfico. Entonces, ¿cómo recibes un reino? O sea, lo que se refiere es a recibir la autoridad.
Normalmente cuando alguien de la nobleza iba a recibir un reino, hablando en el contexto histórico, lo que hacían era ir con el rey supremo a recibir una carta, un rollo sellado. Curiosamente él iba a recibir un rollo con 7 sellos. ¿Se acuerdan? Si ya leyeron el final de la película, al final va a recibir un rollo con 7 sellos, el cual nadie puede abrir. Solo el que es digno. Entonces, recuerden que el sello del rey solamente lo puede abrir alguien que también sea del mismo rango. Entonces, ¿quién puede abrir un sello real? Hablando de Dios como el rey. Por eso todos en el cielo estaban tristes, porque decían, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus 7 sellos? Entonces dice el ángel, no llores, ¿verdad? Porque he aquí el león de Judá, de la tribu de Judá, ha vencido, y él sí puede desatar sus 7 sellos. Entonces esa misma autoridad es lo que se ve reflejado en esta parábola. O sea, así es como se recibe el reino. Y curiosamente ese rollo del cordero es eso, es para establecer el reino en la tierra. Entonces, recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. ¿Cuál diferencia ven aquí? Aparte de que de la parábola anterior, aparte de que las otras eran talentos y aquí son minas, que es dinero, diferente cantidad, ¿qué otra diferencia hay? En el otro eran 3, ¿no? Y aquí son 10. En el otro eran 3 siervos, aquí son 10. ¿Qué más? A todos les dio la misma cantidad. ¿Cuánto le dio a cada uno? 10 minas. No es cierto. Ya le dio a uno 5, al otro 2. En la de los talentos dio diferente. Pero aquí, ¿cuánto le dio a cada uno? Una mina. Una. Porque trajo a 10 y les dio 10, pero 10 en total. Entonces les tocó la una a cada quien. En la parábola de los talentos, ¿por qué era la diferencia de que unos más y otros menos? De acuerdo a sus capacidades. De acuerdo a las capacidades de cada quien. Y aquí, a ver, bueno, seguimos recapitulando el anterior para que se vea más el contraste. ¿Qué representaban esos talentos? Habló de la parábola anterior. O sea, era dinero, pero ¿qué representaba para nosotros en la simbología? Los dones que nos había dado. Capacidades, dones, talentos en el idioma español moderno. También, ¿no? Coincide. Y ahora, ¿qué entonces serán las minas? ¿Qué es lo que Dios le dio a sus siervos? Ciudades, ¿no? Bueno, ¿Ciudades? Autoridad. Autoridad, no. ¿Podrían ser iglesias? ¿No? Lo mismo. No, no es lo mismo, porque el propósito es muy diferente. Ahorita sería el Porque evangelio. si a todos les dio Exacto. lo mismo. Ya dijeron la respuesta. No lo oí. El evangelio. Eso. ¿Eso? Sí. En el contexto de la parábola anterior de los talentos, se está hablando de cómo va a ser antes de que Él venga. O sea, cómo necesitamos estar preparados en el momento en que Él llegue. Aquí el énfasis no está al momento final, sino a todo el trayecto. O sea, aquí el énfasis no está en el pedir cuentas, sino en el tiempo que se va a estar intermedio. Se parece mucho, pero hay un pequeño énfasis diferente. Porque aquí en esta parábola está el enfoque a que mientras el Señor se va, ¿qué se quedan haciendo los siervos? Recuerden que esto es porque pensaban los discípulos que iba a venir el reino inmediatamente. Entonces aquí no es el propósito de hablar cuando Él venga, sino hablar de que qué se quedan haciendo mientras viene. Ajá. ¿Y qué es lo que Dios le dio a trabajar a sus siervos? O sea, predicar la gran comisión. Ya saben que muchos a la gran comisión le borran la letra C y dejan la gran omisión, porque muchos no la pelan. Entonces tenemos que cumplir con la gran comisión. ¿Y esa gran comisión es para cuántos? Para todos. Para todos. ¿Por qué dice 10 siervos? Porque 10 representa la prueba. Es decir, es la forma en que los cristianos son probados. Un cristiano que jamás habla de Cristo, ¿cuándo va a tener problemas por su fe? Pues nunca. Porque nunca se confronta con nada ni con nadie. Si tú hablas de tu fe, pues alguien se va a incomodar. Si alguien lo tratas de exhortar o de corregir, alguien se va a incomodar a fuerzas. Entonces, esa es una gran diferencia. Y eso es lo que nos deja a nosotros como siervos, esa prueba de ir y predicar el evangelio.
¿Por qué? Porque eso es mientras se viene a establecer el reino aquí en la tierra. Entonces dice, llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos la aborrecían. ¿Quiénes son los conciudadanos? Los fariseos. Bueno, Religiosos. bueno, no solo los fariseos y religiosos. Los ateos. Todos. ¿No decía el Señor, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre? Y apenas reflexionábamos en cómo la gente recibe el cristianismo. Si se han dado cuenta que cuando uno habla de otro tipo de fe, de religión, siempre hay un apoyo, ¿no? Algo que usé de ejemplo hace poco y que lo he escuchado, o sea, como algo real lo he escuchado. Cuando alguien dice, voy a acercar al budismo, porque el budismo es una enseñanza muy espiritual, muy bonita, y la gente lo apoya. Dice, qué bueno que abras tu mente a cosas nuevas, conoce más. Y eso lo aplauden. Pero si alguien le dice, me estoy acercando al cristianismo, ahí sí hay como que un choque, una barrera. Como que algo no les cuadra, ¿no? Y empiezan a agredir, ¿no? Como muchas mamás que dicen, prefiero verte de borracho ahí tirado en la esquina, antes que verte de aleluyo. Entonces, pues no hay una congruencia. Sí. Lamentablemente así es. ¿Por qué? Porque hay una barrera espiritual. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pues vamos a estar agredidos, porque no vamos conforme al fluir de este mundo. Vamos como el salmón. ¿Ya vieron esa clase, no? El sábado. ¿O es la que se quedó pendiente? ¿Quién sabe? Bueno, en la clase del sábado van a ver eso, o lo están viendo, no sé. Pero es el tema que estaba. Tenemos que ir, ¿cómo? En teología natural, como el salmón. Hay que ir contra la corriente. Entonces eso nos va a ocasionar conflictos a veces, nos va a ocasionar enemistades o algún tipo de tropiezo. Entonces, aquellos que nunca hablan de su fe, pues obviamente es porque llevan una doble vida. Son los que les gusta jugar a la triple A, ¿no? Porque el domingo se pone la máscara del santo y el lunes la de Blue Demon. O la de tinieblas, la que más les gusta. Entonces, esos son los que nunca evidencian su fe ante nadie. Pues obviamente nadie les va a pelear nada. Y hay un montón de textos, ¿no? El Señor dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Otro texto dice, si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿qué se esperan ustedes? O sea, eso está en todo el Nuevo Testamento. Entonces resulta que los conciudadanos, que significa todos los que no son cristianos, la aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Qué significa embajada? Una comisión, una representación. Una representación. Entonces resulta que esto de la representación tiene dos líneas, ¿no? Por decirlo así. Uno es la representación aquí que mandaron, o sea, un representante que mandaron para decir, no queremos que reinen sobre nosotros. Porque aquel que fue a recibir el reino, se entiende que fue a recibir la autoridad sobre el reino donde dejó a los siervos. Ajá. O sea, no es otro reino diferente, es el mismo reino donde se quedaron los siervos, pero que todavía no eran parte del reino. Entonces, el otro aspecto del embajador es el del cristiano. El cristiano se vuelve embajador de Cristo, porque tiene que ser representante del reino aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el rey a tomar ya el reino que se le dio la autoridad. Entonces, ir a predicar que ya no vamos a ser mexicanos, sino que vamos a ser judíos, pero no judíos de los de... Ay, es que luego hay gente que con todo se tropieza, pero espero que no pase, ¿no? ¿Saben lo que es el sionismo? Bueno, los sionistas son los que están a favor de la reestructuración de Israel como Estado, como país. Y los antisionistas, pues es obviamente los que están en contra. Gracias. Los que están a favor de la estructuración formal de Israel como Estado. Es decir, que se reconozca como un país tal cual. Entonces, hoy en Israel hay mucho pleito en esos dos ámbitos.
Hay poblados sionistas y antisionistas. Y el comentario que voy a decir puede sonar antisionista, pero no lo es. Porque no estamos a favor del Israel terrenal, sino del Israel espiritual, del cual Pablo habla mucho. Porque eso ha causado un montón de conflictos al entender la palabra. Que si somos de Israel o no somos de Israel. ¿Qué dicen? ¿Somos o no somos? Somos... ¿Eh? Del Israel espiritual. ¿Del Israel espiritual? ¿Y qué diferencias hay con el Israel terrenal? Nosotros no tenemos la sangre directa de Abraham. ¿De quién? De Abraham. Ah, entendí de Adán, dije ¿qué? Bueno, fuera que no tuviéramos la sangre directa de Adán, porque no tendríamos el pecado de Adán. Ajá. Sí, tal vez lo más probable es que no tengamos lazo sanguíneo con Abraham. Pero la promesa era para la fe en la simiente, no para la sangre de la simiente. Y de eso Pablo habla un montón, ¿no? O sea, porque no es israelita el que lo es en la sangre, sino el que lo es en la fe, en la promesa. Entonces, una vez escuché a un pastor que decía que cuando venga Cristo y venga la persecución, o sea, antes de que venga más bien, cuando esté el anticristo a todo lo que da y empieza el correteadero de cristianos, dicen que no es para los cristianos, que es para los judíos, y otros que no, que es solo para los cristianos y no para los judíos. O sea, hay una revoltura de esa ideología, y que eran diferentes. Dice, no, es que hay los que se tienen que arrepentir, pues son los demás, los que tienen que luchar son los cristianos, porque los judíos ya son el pueblo de Dios, o sea, ellos ya tienen garantizado su lugar. ¿Creen que sea así? Entonces, ¿hace acepción de personas Dios? No, ¿verdad? Porque también Dios mismo, o sea, el Señor Jesús, Él mismo condenaba a las ciudades, ¿no? Por su pecado. ¿Y no se lamentaba por Jerusalén? Ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como a las gallinas sus polluelos y no quisiste? O sea, si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación. Dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que aquí se hicieron, se hubieran arrepentido ellos. ¿Por qué? Porque Dios no va a salvar a alguien por ser del linaje de Abraham, sino por tener la fe de Abraham. Entonces, por eso es que nosotros somos embajadores del Israel, no del terrenal. Pero no es antisionismo, o sea, no estamos en contra. Al contrario, estamos a favor de que el pueblo de Israel terrenal se afirme como una nación. Pero que eso era una profecía, pero ya lo hablaremos en otro tiempo. El caso es que es lo que tenemos que hacer, predicar ese reino. Pero a la gente no le gusta, no se quiere someter al reino de Cristo. Entonces, ¿qué les podemos decir a alguien que no quiere someterse? ¿Qué le dice? ¿Nada? Pues es que ya fue condenado, ¿no? Pues le dice, pues tú te lo pierdes. No se puede obligar a nadie a nada, ¿no? Pero la Biblia es muy clara de que pues este mundo es de Él. ¿Por qué no viene ahorita en este momento? Porque tendría que matar a todos. Porque todos son rebeldes. Así de fácil, ¿no? Pero precisamente dice Pedro en su carta que el Señor no está retrasando su venida como muchos tienen por tardanza, sino que está dando más tiempo para que más gente se arrepienta. ¿Por qué no se arrepienten? Porque no les conviene, porque no quieren dejar de hacer lo malo. Háblele a alguien que está en pecado y lo primero que le va a decir es que, bueno, ya sé que esto está mal, pero no quiero dejar de hacerlo. O va a decir, es que no está tan mal. No, pues es que lo malo es malo y no lo podemos cambiar. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, aunque algunos lo hacen. Por eso es que hay una pelea, ¿no? Entonces llegan con esto de que no queremos que reine sobre nosotros. Dice en el 15, aconteció que vuelto a él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Aquí sería una representación del tribunal de Cristo, ¿no? Algunos confunden por eso que la salvación es con obras, porque Dios nos va a dar lo que nos merecemos. El punto es, ¿qué nos merecemos? Ajá. Entonces, Sí, nos merecemos esa. no nos merecemos nada bueno. Entonces, el problema es que pues a veces hay gente que se siente que sí merece cosas buenas, ¿no?
y por eso no quieren someterse a Dios, o sea, por eso están en enemistad. Y mucha gente piensa que cuando hablamos del tribunal de Cristo es como para ver si fui muy bueno o muy malo, para ver si me salvo o me condeno, pero el tribunal de Cristo no es para eso. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? Para galardones. Y o también para azotes, Pero no hablamos de salvación, porque la salvación eso ya fue gratis, ese fue un regalo. Pero todo lo que hayamos hecho para Dios, ahí es donde pues vamos a ver qué tanto invertimos en el reino de Dios de la manera correcta, ¿verdad? Porque dice la palabra que no hagamos tesoro en la tierra. Si hacemos tesoro en la tierra, va a venir el Señor a pedir nuestra alma y ya, ¿no? ¿Qué nos llevamos de esas riquezas? ¿Se acuerdan de la historia que dijo el Señor del necio? Que dice, ya tengo mis graneros llenos, pero pues voy a derribarlos, haré mis graneros aún mayores. Y pues entonces le diré a mi alma, gózate, ¿no? Pero el Señor le dice, necio, esta noche viene a pedir tu alma, ¿y lo que juntaste de quién será? Nada más se quedan puros problemas, puros pleitos, ¿no? Con los que se quedan aquí. Buenas noches. Entonces, por eso es que hay que cambiar la perspectiva, ¿verdad? No tiene tanto valor lo que podamos almacenar en este mundo. Lo que es en este mundo es para disfrutarlo, o sea, lo que me refiero en santidad, ¿eh? No se me vayan a descontextualizar. Ya me dijeron que hay que vivir la vida. No. Sí, no se me vayan, porque ya cuando lo dije, no se vayan a agarrar de ahí. No se emocionen tanto. Hay que disfrutar del fruto de nuestro trabajo, es decir, te ganaste tus 10 pesitos y se te antoja un dulce, pues cómprate el dulce. O sea, a eso me refiero, no a darle vuelo de leche. Ajá. Como dijo Pablo, tienen libertad, pero esa libertad no la usen como un pretexto para el pecado, ¿verdad? No, entonces hay que tener cuidado, sino que disfrutemos de lo que trabajamos en esta tierra. ¿Se acuerdan del ejemplo de la vitrina con los platos bonitos, los platos de porcelana fina? Dicen, para una ocasión especial. A lo mejor cuando los estén velando ya la pueden usar. Entonces, ¿qué luego no están? No la usan. Algunos tienen ahí que su ropita bien bonita, su ropita nueva. Dicen, esta para un evento especial. Son las que terminan poniéndoles cuando los van a meter al cajón. No, pues lo que tengamos ahorita es para disfrutarlo. ¿Para qué acumulamos? Entonces, ahora, el Señor quiere que cambiemos nuestro enfoque, que no hagamos tesoro aquí, que hagamos tesoro allá arriba. ¿Y cómo hacemos tesoro? Pues con todo lo que aprendemos de Dios y lo usamos para servirle a Él. Si el Señor dice que si tú das un vaso de agua en su nombre, Él te lo recompensará, imagínate todo lo demás que tú puedas hacer. Como ya lo he aclarado 1000 veces, pero lo tengo que volver a aclarar, no es la meta de un cristiano, no es el objetivo, a ver qué me va a dar el Señor. No les vaya a decir como a Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro preguntó? Y de ahí viene la parábola de los talentos que vimos la otra vez. Aquí por eso no estamos hablando de qué recibiremos. Por eso es que esta parábola no tiene que ver tanto con el qué recibiremos, sino con el reino en sí mismo de cuando se establezca en la tierra. Pero el día de los galardones nos va a dar Dios lo que hayamos trabajado, sea bueno, sea malo, y no tiene nada que ver con la salvación. Entonces llega el Señor y le pide, a ver, ¿qué es lo que negociaron cada uno? 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Qué porcentaje dio? 1000%. Exacto, 1000%. Póngale 10. Fíjate a ver si se van con la finta del 100%. Sí, yo sí iba a decir. ¿Sí? Se va uno con la finta de repente, pero no, porque si fuera el 100%, ¿cuántas? Serían 2. Hubiera dado 2 minas, ¿verdad? Pero no, dio 100. Ya entendí. Entonces, da al 100 por 1. Y ¿a qué relación hay del 100 por 1? No me vayan a decir, es lo que dicen cuando paso a echar mi ofrendita, que dicen al 100 por 1, al 100 por 1. Bueno, sí, pero no va por ahí. Es la relación 1 a 10. Es el 1000% porque en simbología numérica, ¿cómo lo interpretan? O sea, desde el 1 hasta el 10, así o como.
No, o sea, ¿cómo entienden el significado simbólico de la numerología en la expresión de 100 a 1 o del 10 minas? Muchos nada más. Bueno, esto tiene que ver con un hebraísmo. Recuerden que las costumbres que de cada pueblo, nación, pues hay expresiones que no son literales, sino son usos de la nación. Por ejemplo, ¿se acuerdan la canción, el corrido de... el de David? El corrido de David. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Sí lo han oído? Cuando iba corriendo, yo pensé que estaba hablando. Dije, ay, ¿cuál será? Pues sí, pues no hacen. Cuando hay un personaje famoso le hacen su corrido. Pues así, por eso dije de esa manera. Obviamente era un canto. Entonces así los personajes famosos les hacían sus corridos, ¿verdad? Y si andaban en esas cosas de malandro, malas, pues más famosos se hacen, ¿no? Pero bueno, resulta que al rey David también le hicieron su canto, ¿no? Y a Saúl y a David, pero era como una burla. Porque cuando llegaba Saúl, decían, llegó Saúl y mató a sus 1000, y él se sentía así, ¿no? Se sentía bien, enaltecido. Y llegaba David, dice, y David a sus 10,000, y todos se reían. Entonces era como una burla. Entonces, por eso, desde ahí fue que Saúl se enojó e intentó matar a David a partir de eso. Porque no le pareció ese bullying. Qué poco aguanta, ¿verdad? Entonces de ahí empezó a buscar la muerte, pero esa expresión no era 1000 y 10,000, eran miles y 10,000. Es por una expresión de pluralizar. De hecho, recuerden que en el hebreo, los múltiplos de 10, los múltiplos de cualquier número, no se usa como números diferentes, sino se usa como el plural del número base. ¿Se acuerdan? Que por eso, por ejemplo, cuando dice la palabra que Salomón tenía 40 baños, y entonces no eran 400, es que 40 y 400 es la misma palabra, porque es el uso cultural. Eran muchos de tanto, eran 40, 400, 4,000, 400,000, es el mismo número. El contexto es lo que te va a decir de cuál es. O por ejemplo, había un rey, ahorita de momento se me fue el nombre, si alguien se acuerda me dice. El rey, bueno, no quiero regarla, si alguien se acuerda del nombre, me dice, que dice que reinó por 8 años, a los 8 años, perdón, de edad. Y Josías, creo que sí, ¿no? Y después dice otro texto, reinó 18 años, porque era igual, era un plural del 8, entonces era igual, o sea, no se podía saber exactamente qué número era. Entonces ese mismo patrón de pluralizar se usa en muchos textos. Por ejemplo, cuando dice que Cristo va a venir a reinar por 1000 años, no habla de 1000 literalmente, habla de muchos años por la expresión de pluralizar. O por ejemplo, ¿cuántos son los que se van a salvar? Los sellados. 144,000. Pero igual, el 1000 es un pluralizar, o sea, no son 1000 literalmente, son muchos. Entonces, esa expresión se usa también en los significados simbólicos de la numerología. El que me llega ahorita a la mente es cuando dice Pedro al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Y el que dice? No, sino hasta 70 veces 7. O sea, ¿se dan cuenta el patrón? Es una forma de usar de aquella cultura para exaltar o enaltecer, ya sin dar tantos rodeos. Cuando un número en la Biblia se repite en un significado numérico, es para exaltar el significado de ese número. Entonces, ¿qué significa el 10 minas? Exaltar ese número. ¿Pero qué significa? No quiere... Es que el 10 es prueba, ¿no? Entonces 10 es como prueba. una prueba así de... Es como, es una manera de decir, pasó todas las pruebas. Dicen, los veo así como que algo no les cuadra, no sé. ¿Se acuerdan qué significa el 3 en numerología? ¿Prueba? No, de prueba no. Es el tiempo en el que Dios
tiempo en que Dios cumple propósitos. Y entonces, ¿qué significa el 3x3 en la Biblia? 9 juicios. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando se cumplen los propósitos es porque va a pedir cuentas, es juicio. O sea, todos esos significados son, en la numerología se pueden ir sumando y multiplicando, porque todos coinciden. ¿Qué significa el número 4? La debilidad del hombre. ¿Y el número 1? Entonces 4 más 1 y 5 es misericordia. ¿Por qué? La debilidad del hombre llega a Dios, lo cubre, misericordia. O sea, todo eso cuadra, todo tiene una congruencia con toda la Biblia. Entonces, a otro más, ¿qué significa el número 6? El número del hombre. ¿Y el 1? Dios. 6 más 1? 7 significa el hombre más Dios es pleno, o es completo, o se puede perfeccionar. Por eso Dios le dice al hombre, sé perfecto. Dice, ¿cómo si no podemos ser perfectos? No, tú solo no, pero si pones con Dios, entonces puedes ser perfecto. Toda la numerología cuadra a la perfección en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin incluir la cábala. No vayan a caer en error. La cábala no nos interesa porque eso no es bíblico. Entonces, por eso es que aquí, hablando de porcentajes, no fue el 100%, sino habla del 1000%. Por eso de una mina se produjeron 100. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué es lo que cambia con la parábola de los talentos? El otro hablaba como de posición, ¿no? ¿Posición? Sí, porque dice, ¿no? Que cuando es que dice, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Pasa al gozo de tu Señor. ¿Y qué más? Y ¿Quién se acuerda de la frase? Por contar si los a lo mucho te pondré. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces prácticamente es otra expresión del mismo comentario, nada más que aquí está más enfocada la respuesta al propósito de la parábola. ¿Cuál es el propósito de la parábola? El establecimiento del reino. ¿Se acuerdan que aquí no está el énfasis como el de los talentos en cuanto a qué es lo que va a pasar allá, sino aquí vuelve a regresar el enfoque al reino terrenal? O sea, a cuando se establezca el reino. Todo esto, recuerden que fue movido porque los discípulos pensaron que se iba a establecer el reino inmediatamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Se va a establecer el reino cuando regrese. Ahorita tienes que chambearle con esa mina que te di, con ese dinerito. ¿Cuál es ese dinero? Es la encomienda de predicar el evangelio. Eso es lo que Dios nos da a todos por igual. A todos sus siervos nos da una misma encomienda. Aquí no importa tus capacidades, aquí no importa tus habilidades, no importa tu conocimiento, eso no importa. Lo importante es que todos nos dio la misma responsabilidad. Por eso todos tienen una misma cantidad, una mina. Entonces, si alguien dice, no, pues es que para no regarla mejor no hablo. Bueno, ahorita vemos cómo le va al que al que se quedó callado. Ya me iba yo a adelantar. Entonces dice, ¿cuál fue la recompensa? 10 ciudades. Autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se acuerdan cuál era lo que pedían Juan y Jacobo al Señor? Entonces un día están Juan y Jacobo ahí como que hablando ahí en secretito, murmurando. Pero si ustedes leen los textos paralelos se van a dar cuenta de algo interesante. Ni siquiera tuvieron el valor de ir en persona. No, fue su mamá. Mataron a la mamá, que también iba con ellos en el grupo ahí evangelista. Y mandan a la mamá. Dice, mamá, haznos el favor. Tú pregúntale. Pregúntale al maestro. Eres la intercesora. Es la intercesora. Entonces, y eso que no se llamaba María. ¿Quién sabe? No dice la palabra. No dice cómo se llamaba. No.
Nada más la conocemos como la esposa de Zebedeo. Bueno, resulta que llega la mujer con el Señor y le dice, pues aquí de parte de mis hijos que quieren que les concedas algo. Entonces el Señor dice, pues a ver, depende, ¿no? Dime qué quieres. Y dice, pues queremos que cuando venga tu reino, se está hablando de este momento, cuando venga el reino de la tierra, en ese momento, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda, haciendo alusión al gabinete de gobierno, o sea, lugares privilegiados. Que este sea tu vicepresidente y que el otro sea el secretario de Hacienda. De muerte y hacienda. Entonces, esa era la alusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que contesta el Señor? Lugares son dados por el Padre. Que él ya sabe. Bueno, contestaron varias cosas que sí dijo, pero no dijeron la primerita. Que eso no le corresponde a él, que eso lo decide el Padre. Antes, sí, también eso. ¿Qué tienen que ver esta? Ah, sí, sí. No saben lo que piden. O sea, que está diciendo, están hablando a lo tonto. O sea, están hablando ignorantemente. Nada saben que vendrá un reino y quieren su hueso. ¿Cuál vil político? Y por ese comentario los otros discípulos luego se enojaron. Se quedaron así como que, ay, condenados, nos quieren madrugar. Entonces, lo primero que el Señor dice es, no saben ni lo que están pidiendo. Se me figura como cuando alguien dice, quiero ser pastor. No saben ni lo que piden. Entonces dice, queremos esto, ¿no? Y entonces dice, a ver, ¿pueden ser bautizados con el Espíritu que yo soy bautizado y beber de la copa que yo he de beber? Y es que dijeron, claro, seguro. O sea, no sabían ni lo que estaban diciendo. Yo creo que ellos ni habían entendido. Es como cuando uno llega a pedir un trabajo y le dice, manejas Excel, PowerPoint, Word, y tú, sí, claro. Ya después, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es la compu? ¿Qué es la compu? Sí, una vez entré a internet. Entonces, así, ¿no? Hablando nada más para conseguir el lugar, pero sin saber lo que estaban pidiendo. Ahora ella. Bueno. ¿A qué se refería con la copa que había de beber? La copa es símbolo de la ira de Dios. Es un símbolo del martirio, de morir como mártir. Entonces, ellos no sabían ni lo que estaban diciendo. Y el Señor le dice, bueno, sí, es cierto que sí van a tomar de esa copa, ¿no? O sea, van a morir como mártires, pero no saben por qué lo están diciendo. Y el bautismo con el que él es bautizado, ¿a qué se refería? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿ellos también iban a tener ese bautismo? Sí, pero tampoco entendían lo que estaban diciendo. Entonces el Señor, así cuando ve que estos nomás no captan, no entienden, ¿qué respuesta les da? Bueno, a final de cuentas, miren, ni para qué nos preocupamos. Porque esos lugares que sí va a haber, o sea, Él está afirmando que esos lugares iban a estar, es decir, lugares de autoridad. Esos lugares ya están designados. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para José Smith? ¿Ok? No, dije para el Papa y Pablo. Sí, pero no quiero herir susceptibilidad. Entonces sería el Papa y Pedro. Yo decía José Smith porque dicen en su doctrina que cuando uno esté allí entregando cuentas, vamos a rendir cuentas ante el Padre, ante el Hijo y ante José Smith. Eso dicen en su doctrina. De chiquito. Yo creo que desde grande también. Entonces, hay lugares, ya hay lugares puestos. Ahora, si nosotros vemos o tratamos de ubicar esos lugares privilegiados en la visión del Apocalipsis, ¿qué se acuerdan que dice? Que había 12 tronos y 12 lugares para los apóstoles. ¿12 tronos? ¿Pero nada más 12 tronos? No eran 24, o sea, 12 de un lado y 12 de otro. Pero hay dos visiones de tronos. A un lado de él había 12 tronos, a otro lado de él había otros tronos, 12 tronos más, que según algunos teólogos son para los 12 patriarcas y para los 12 apóstoles.
Pero hay otra visión donde también se muestra otros tronos, pero no dice cuántos. Donde dice que rendían las coronas a sus pies, ¿no? Sí. Dice que son los sabios, ¿no? ¿Eh? ¿Eran los sabios? ¿Sabios? De eso no me acuerdo. Sí, cuando le dicen a Juan que no llorara, que no sé qué. O lo estoy confundiendo por otro. Yo creo que sí te fuiste a otro texto. Ah, perdón. Porque así de eso no, en sí, como lo dices, no me acuerdo. Igual y sí, ¿verdad? Pero a lo mejor yo no me acuerdo. Pero lo que dice Juan es que él vio tronos y a los que se les dio la facultad de reinar. Ujú. Entonces, ¿cuáles son esos tronos? O sea, había muchos tronos, no solamente los 24, pero los 24 son los de la derecha y los de la izquierda, que decían estos dos, ¿no? De Juan y Jacobo. Entonces son los que estaban en esa posición como privilegiada. Pero cuando venga a establecer el reino en la tierra, el Señor va a establecer su gabinete de gobierno. Va a elegir no sé, por ejemplo, se me ocurre que tal vez diga, a ver, Pablo, tú vas a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. A ver, ¿quién? San Juditas Tadeo, pues tú de México, ahí te buscan mucho. No sé, así. Ahí tienes tu seguidor. No, ese es otro. Ah, ¿eso no? La Virgen, ¿no? Como morena. También. Bueno, el chiste es que cada quien va a tener. El 10 de abril, la reelección. ¿El 10 de abril? El 10. Votar por... Está haciendo proselito. Ah, ¿estás haciendo proselitismo? Ah, Contexto. no. No, estamos en un gobierno todavía mucho después. Ahorita esto. Entonces, cuando realmente se va a cumplir eso de que somos reyes y sacerdotes, recuerden que está mal traducido, ¿verdad? Porque el texto dice, ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, pero no es cierto. El texto original dice, hizo de nosotros un reino de sacerdotes. No reyes y sacerdotes. Entonces en Apocalipsis dice así, ¿no? Pero Pedro, él sí hace ese mismo comentario y él sí lo dice bien. Un sacerdocio santo, un real sacerdocio, pero no reyes. Como hay un proverbio por ahí que dice que es mejor el que gobierna su alma que el que conquista una nación. O sea, unos no controlan ni su temperamento y quieren sentarse a la derecha de Cristo, ¿no? Entonces no, pero en este momento ahí sí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque va a haber quienes tengan esa autoridad para reinar. Ya lo está diciendo, el que tiene 10 minas tendrá esa autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Qué representa el 5? Misericordia. Misericordia. ¿Qué porcentaje fue? El 500%. 500%, ¿verdad? Entonces son los que trabajaron y todo funcionó por misericordia de Dios, ¿no? Tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces, esta es una referencia a que lo que Dios nos va a permitir de autoridad va a ser completamente recíproco al trabajo que nosotros hagamos. ¿Qué va a recibir aquel que se salvó, pero que estaba en la cruz junto a Jesús? Nada. Pues nada. ¿Cuántas ciudades le va a dar? Tú párate allá, quédate calladito, tú no molestes. Ni una palita, nada. Nada, tal vez le va a dar, mira, ¿sabes qué? Ahí está, Sí, pero avanzamos. ahí está el recogedor y la escoba. Tienes chamba, ¿no? Pero ya está la vida. Pero es salvo, o sea, es salvo. Porque la salvación no es por obras. Entonces vamos al 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión de la parábola de los talentos? Pero aquí en la respuesta que da en esta parábola es un poquito más clara. O sea, hace una pequeña aclaración que en la otra no hace. Dice en el 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Esta expresión, ¿qué quiere decir? Por tu propia boca te juzgo. O sea, en primera le está diciendo, tú no me conoces. O sea, esto es lo que tú crees. Pero si tú tenías esta imagen de mí, tenías que ser coherente con lo que estás diciendo.
O sea, no está diciendo que Dios sea así, un hombre severo que toma lo que no puso y ciega donde no sembró. No, o sea, no es así. Pero le está diciendo, te voy a juzgar por tu propia boca. Dice, ¿sabías? Aquí podemos agregar el según tú, ¿sabías? Que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y aquí sí es la misma expresión que en la parábola de los talentos. ¿Qué esperaba que hiciera el Señor? Sientes que no puedes, pues acércate a alguien que te ayude. ¿Para qué Dios, antes de irse? O sea, el Señor establece la gran comisión, pero no nos manda así al aire a todos, ¿o sí? Así como que, ay, a ver cómo le hacen. No, Él establece ¿qué? No, eso fue cuando mandó a los 70. Establece la iglesia como un solo cuerpo, ¿no? Como un solo organismo, que tiene que trabajar en conjunto, porque no todos tienen la misma función. Lamentablemente hay quienes quieren hacer todos, ¿no? Y no incluir a nadie más, pero todos tenemos diferente función. En cuanto a la encomienda de predicar el evangelio, pues todos tenemos parte, ¿no? En ello. ¿Qué pasaría si un día van de visita a alguna empresa como... ¿Qué empresa les gusta? Sabritas. Nada más porque se me antojó. Entonces, imagínense que van de visita a la empresa de Sabritas. Llegan a las oficinas y va a haber una recepcionista, ¿no? Entonces le dice, oiga señorita, me interesa saber cómo hacen las papas. Y él le va a decir, pues sabes que yo no tengo ni idea. Y entonces te podrías enojar y decir, ¿cómo no vas a saber si trabajas aquí? Tienes que saber cómo se hacen las papas. Dice, oye, esa no es mi labor. ¿Quieres saber cómo se hacen las papas? Pues te llevo a la planta de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma función. ¿Cómo aplicaría esa metáfora en la iglesia? Allí está el pastor, pregúntale. No sé si está respondiendo lo que pregunté No fallas en su lógica. o está evadiendo la pregunta, no entendí. Pero no en ese sentido, no en el sentido de la ignorancia. Pero se aplica. No, porque no se trata de quitarse la responsabilidad. ¿No? No. Se trata de que no todos sabemos todo, pero tenemos parte del trabajo. Cuando ahí en Corintios, donde habla de la iglesia como un cuerpo, dice que el pie no puede decirle a la mano no te necesito, ni el ojo a la oreja y así, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos funciones diferentes. Entonces, si queremos ser iguales, sería como decir, a ver, todos vamos a sacar ahorita en una rifa un numerito, a ver qué día les toca predicar a cada uno de ustedes. Yo no vengo. Yo sé que muchos ya no vienen, se les pone a predicar. Pero no todos tienen por qué predicar, o sea, frente a un grupo me refiero. No, pueden predicarle al vecino, ¿no? A un compañero de trabajo. No me hacen caso. Pero el chiste es que lo hagas. No te preocupes, a Noé tampoco le hicieron caso. Eso es mi consuelo. Para mí sí es consuelo. ¿Saben también qué es consuelo para mí? ¿Han leído esa historia donde Pablo está predicando? Y que uno estaba en la ventana, ¿qué le pasó? A Pablo se le quedó dormido, entonces ya no me siento tan mal. Siempre se me duerme. Las ventanas están cerradas. Sí, y que estamos en una planta baja. Porque estaba uno arriba, trepado en una ventana, se quedó dormido, se cayó, se desnucó. Yo no tengo tanta fe como para que resucite alguno. Si se van para atrás, no les va a pasar lo que al sacerdote Elí, que así se murió también. Se cayó de la silla y se desnucó. Así que no se duerma. Sí. Su propio peso. Sí, porque estaba gordito. Bueno, no gordito, gordote. Entonces su propio peso lo ahogó. Entonces, bueno, ese fue un pequeño breviario cultural. Pero ¿cuál es el punto al que queríamos llegar? Que todos tenemos una función. ¿Cuáles son los 5 ministerios básicos, esenciales? Pastor, profeta, maestro, evangelista. No, ese no es primario, es secundario.
apóstol, Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, maestro. maestro. No sé si los dije en desorden, pero Ajá. son los 5 ministerios básicos. Y no todos tienen que cumplir con la misma función. El apóstol, de alguna manera, es el que ejecuta todos los ministerios de una manera reducida. Primero se va a algún lugar, llega a evangelizar, de evangelista. Junta a un grupo y los empieza a guiar en la palabra de Dios, eso es profeta. Ujú. Se establece un grupo, cuando ya se establece una iglesia, entonces se les tiene que alimentar, está el pastor. Después, cuando van ya madurando, se tiene que establecer, de ahí mismo se tienen que ir levantando los mismos líderes, porque si no, pues él no puede seguir con la misión, ¿no? Entonces, ¿cuál me falta? Maestro, ¿por qué? Precisamente al levantar líderes tiene que llevarlos ya de los rudimentos de la palabra a profundizar en el conocimiento. Entonces ejerce el ministerio de maestro. Ya cuando hay líderes ya preparados, entonces los deja ahí que trabajen y él sale otra vez a emprender la labor de apóstol. Esa era la labor del apóstol. Tiene pues ahora sí que un poquito de todas, ¿no? Pero entonces si el apóstol también hace la función del pastor, ¿por qué no es pastor? porque no se trabaja un poco. ¿Por qué no es trabajo? ¿Cuál es la diferencia con el pastor? El pastor es local, Es el responsable. Bueno, todo el mundo es responsable. pero el apóstol sí puede estar viajando, ¿no? Bueno, el pastor también, pero si no, nunca me van a dejar salir. El apóstol no está casado. ¿Eh? El apóstol no está casado. No, Sí, nada más por uno, por Pablo era el que estaba viudo, pero todos estaban casados. Ya quítale. Oye, Sofía, mejor que no traías chanclas y no iba a volar. No es por eso, es por que el pastor no puede abandonar a la congregación. O sea, el pastor se va a quedar con la congregación. O sea, ¿sí? Pero también el apostolado se dedicaba a las iglesias, como Pablo. Ya ve que hasta mandaba sus cartas y hasta las iba a visitar. Pero ¿cuánto tiempo te imaginas tú que se tardaba en levantar una iglesia? Ah, bueno, eso sí. Era un promedio de 5 a 10 años. 5 a 10 años. Yo pensaba que en 2 años. No. Que tenía la opción No, ahora ya está. En un día. No, pues imagínense cómo poner a un pastor de un año de recién convertido. Pues aquí lo hacemos. Aquí lo Sí, hacen. de Aquí no, aquí no. Pero sí, En sí, esta sí, comunidad viste. lo hacen. No, por allá le pasamos la glorieta. Ahí pasando la. Bueno, y ese le llama, Chuy Olivares le llama la moda de los pastores Maruchan. Ajá. 3 minutos y listo, ¿no? No se puede simplemente de la noche a la mañana ya. Ujú. Pero pues obviamente tiene que ver el apóstol que esté preparado el pastor, porque pues va a dejarlos en sus manos. Todavía ahorita pues hay WhatsApp, ¿no? Pero en esos entonces no había nada. Nada más tenía que estar mandando a algún hermano, como por ejemplo Tito, que era uno de los que andaba ahí más movido, ¿no? Viajando casi todo el tiempo para tener informado a Pablo de cómo estaba la iglesia. Pero pues Pablo no podía estar en una y luego en otra, o sea, uno sí puede salir a hacer una salida, ¿no? De irse a 1 mes, 2 meses a otra, a apoyar otra iglesia, a otra obra, pero no dejar a la iglesia así ya, o sea, dejarla, ¿no? Porque ¿cuántas visitas creen que haría Pablo a las otras iglesias? Eran visitas esporádicas, pero no de que estuviera ahí, o sea, el pastor no se puede desentender. Que bueno, pues ahí los dejo con el hermano fulanito, ya me voy a predicar a Miami. No, pues no. No, me llevo. Así que vayan echándole ganas porque me necesito para mi viaje a Miami. Van a cobrar patadas. Entonces, ¿a qué venía todo eso? Del que tuvo miedo, ¿verdad? Se los echemos a mi pastor. Que no todos tienen la misma función. Entonces, en los 5 ministerios son para complementarse en la obra de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo, yo me siento incapaz de hacer algo? Entonces me acerco con quien me puede ayudar a darle a Dios lo que está esperando de mí, a que yo pueda hacer. Porque aquí no aplica igual que en la de los talentos. En la de los talentos es ver con alguien que haga producir el trabajo, ¿no?
Pero aquí no, aquí la encomienda es mía de predicar el evangelio. Entonces aquí lo que Dios está esperando es que si yo no puedo, entonces me acerque a alguien que me ayude a producir el fruto que está esperando. Parafraseando un poquito, es como si dijera, bueno, es que yo no sé predicar, pues métete al instituto. Pues, ¿para qué crees que hay institutos bíblicos? Dice, ¿para hacer pastores? No, Dios es el que hace los pastores. Nosotros solamente damos conocimiento. Entonces, ¿quién es el que necesita el conocimiento? Todos. Pues todos. No van a decir los pastores. Porque luego así llega gente al instituto y dice, o le invitamos a alguien al instituto, vente a estudiar. Dice, no, pero ¿por qué no? Porque yo no quiero ser pastor. Bueno, no es para, o sea, el instituto no es solo para pastores. El instituto es para todo lo cristiano. Entonces, alguien que no quiere estudiar, pues ¿cómo se va a quedar? Pues ignorante toda la vida. Todos somos ignorantes, ¿no? Todos. Algunos pecan de mal. ¿Qué tan ignorantes quieren ser? Pues ya depende de cada uno. Pero mientras más conocimiento tengamos, es que imagínense el instituto, ya ven que Pablo hace una analogía de el vivir del cristiano como vivir con una armadura, ¿no? Una armadura romana. Imagínense que Pedro dice que los que no están preparados son como bebés. Imagínense al bebé con la armadura. Si agarra la espada, ¿qué le va a pasar? Se mata solo. Si la puede levantar, se va a lastimar. ¿Cuál es la espada? La palabra, ¿verdad? La Biblia. La palabra de Dios es la espada en la comparación que hace Pablo de la armadura. Si la armadura nos da esta espada para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, entonces tenemos que aprender a usar la espada. ¿Han visto esas películas de los guerreros así, que son bien diestros con la espada? Como, ¿cuál se me ocurre? A ver. Esa no es película. Pero yo no soy fan de esa serie, así que ahí no puedo tener muchas referencias. Samurai. El zorro, o bueno, se me ocurrió el Señor de los Anillos. Harry Potter. Bueno, imagínense a cualquier personaje diestro con la espada, de esos que hacen sus coreografías bien armadas y pa, 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 pa. Está bien. Ajá. Piratas del Caribe. ¿Quién? Piratas del Caribe. ¿Piratas del Caribe? También puede ser. Jack Sparrow. Imagínense que quieren ser como él. No. Nunca han intentado jugar así a las espadas, bueno, cuando eran niños. A la fecha. ¿Sí? Y no terminan luego de repente con algún palazo de escoba. En mi caso, un jalón de orejas. También. O sea, toda esa destreza que manejan los personajes de las guerras, pues es porque entrenaron para ello. Espiritualmente es lo mismo. Si queremos usar bien la espada, pues hay que entrenar. No, que dicen, a ver, te voy a buscar un versículo de la Biblia. A ver, voy a buscar Génesis 5, Apocalipsis, Judas, Santiago. No, pues, cuando llegas, hay que saber usar la espada, ¿verdad? No tienen que memorizarla toda, porque está difícil. Pero sí, más o menos saber usar la espada. A veces estamos aquí transmitiendo en vivo y les digo, a ver, vamos a leer un texto. Y trato de esperarme a que tengan el texto. Dice. Y nomás no le dan al texto. Una vez rompí la hoja. Es que es culpa del papel. Se pega mucho. Ajá. Eso yo no se las puedo. Es que se pega el papel tan delgadito, ¿eh? Entonces hay que ir domando la espada. Y pues más o menos conociendo, ¿no? Si por lo menos se les dice, a ver, vamos al libro de los Salmos, pues ya saben que es el libro que divide la Biblia, entonces van a la mitad del libro, pues ya llegan, ¿no? Si les digo Apocalipsis, pues no empiezan desde Génesis, o sea, ya más o menos tienen que ir ubicando dónde están los libros, ¿no? Luego, por ejemplo, si les digo encuentran Mateo, lo encuentran rápido. Les digo encuentran a Habacuc, y luego dicen, ¿y ese quién es? Luego ni siquiera saben que está en la Biblia, ¿no? Y luego les digo, a ver, busquen a Elías.
Ya están Elías, no, es que no está, no, busquen en el libro de, Reyes. busquen ahí en Reyes, busquen en Crónicas, pero nos falta a veces, ¿no? Esa familiarizarnos con la palabra, pero no solamente me refiero al uso del libro como para localizar textos, sino saber usar bien los textos. No vayan a llegar a evangelizar y va a decir, mira, porque aquí en Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está a la puerta y llama, que sí les doy su coscorrón. Sí. Ahí los espanta. Esa fue pedreada. Ese texto no es para evangelizar, pero siempre nos han dicho que es para eso. Sí. Luego también he escuchado que algunos que van aprendiendo de la palabra después les da miedo hablar. Sí. Luego dicen, ya no quiero predicar porque ya me di cuenta que estaba mal. Y si le vuelvo a recta. Es lo que dicen. Y están como el que quiere esconder en el pañuelito la moneda. No, pues el Señor es severo, ¿qué tal? Si me va mal. Además dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta. Además dice la palabra que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Por eso mejor me quedo callado. Entonces doble golpe por no hacer nada, ¿no? Cuando Dios está esperando que hagamos las cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hagas las cosas bien y de buenas. O sea, de todos modos hay que hacerlo. Si de todos modos Dios está esperando de ti, pues ¿qué no es mejor hacerlo bien? Como si fuera para eso. ¿Sí? Bueno, de hecho así es, ¿verdad? Ajá, todo lo que hagamos hacerlo como para el Señor, pero ya lo que es predicar eso ya no es como si fuera para el Señor, ya es tal cual para el Señor. Entonces es mucho más grande la responsabilidad. Pero pues tal vez muchos están en un cristianismo de conformismo donde pues no es mi fe, mi comunión con Dios y ya, ¿no? Porque el amor de Dios expresa el deseo de que prediquemos, porque pues, esa es la muestra del amor de Dios. O sea, el regalo de la salvación es tan valioso que no se debe de desperdiciar. ¿Se acuerdan que cuando se establece la Pascua, cuando Moisés les enseña de la Pascua, para celebrar esa fiesta se tenía que matar un borrego, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba con el borrego que sobraba? Lo quemaba. No. Si era poca la familia, tenía que compartir con la familia de junto para que no se desperdiciara. Si sobraba, se tiene que invitar a más gente. ¿Por qué? Porque no se puede desperdiciar la vida de ese cordero inocente. Es lo mismo. No te puedes quedar sin invitar a los demás. Por eso es que se hacía esa instrucción en la ley. Que en la Pascua se tiene que invitar a los demás del sacrificio. Para que también se nutran de él. Entonces es un desperdicio que gente no se entere de Cristo porque no quisiste salir a compartir. Entonces, si estamos con ese miedo de que, es que yo me acuerdo que yo le dije a tantas personas así, yo le dije a la persona, arrepiéntete para que el diablo te regrese las bendiciones que te robó. ¿No? Si dice, ya me di cuenta que estaba mal, entonces ya no digo nada. Pues primero ve y corrige a los que contaminaste con tus doctrinas raras y después ya sigues predicando, pero lo correcto. El punto es que no hablemos lo que no sabemos, que hablemos lo que sí sabemos y que cada día estemos profundizando más en el conocimiento. Porque si están esperando a ser expertos, no, pues nunca van a hablar. Todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Se consideran salvos? ¿Sí o no? ¿O quién sabe? ¿Salvos? ¿Ya son salvos? ¿Ya nacieron de nuevo? Sí, ¿Y pueden explicar cómo fue ese proceso? sí. Pues eso es evangelizar. No es tan difícil. Es que me ven feo. Es que mira, pues, no se trata de ir a explicarles qué significan los de los 7 trompetas y los 7 sellos. Pues No. yo siempre que trato de compartir, si me preguntan eso, yo me quedo así, no, Pues dile, pues primero asegúrate de que entiendes bien este tema y después estudiamos ese. Y si no, pues te llevo a donde te van ahí sí aplica, ahí sí. No sé, te llevo con el pastor, ahí sí. Pero no, ¿de qué? Pregúntale a él, no. Pues No. igual sí, ¿no? Porque si luego sí nos preguntan, ¿no? Nuestros sobrinos. Por eso digo. Pues sí, ajá. pero pues para que puedas conocer todo eso, primero tienes que saber cómo puedes ser salvo, ¿no? Y no pasar por todo eso. Claro. Entonces hay iglesias que se enfocan tanto en lo que es así como que muy
asombroso o maravilloso y dejan de lado lo que realmente importa, que es la salvación del oyente. Y por eso luego andan ahí divagando que, bueno, mejor no digo, ¿verdad? Con doctrinas extrabíblicas. Bueno, yo no dije nada. Pero son cosas que no... Que el abadón y que no sé qué. El asadón. Ese es el... que el Bemod y todo eso, ¿no? Leviatán. Y entonces Y los quién sabe cuántos bautizos. los ungimientos de la sangre. Ay, sí. Como usted dice, ahorita en el correo, el santo, Puros demonios. Sí, no sé. Entonces hay temas que pueden ser interesantes, pero son para profundizar en el conocimiento. Luego yo quiero predicarle a alguien acerca de su salvación y me sale con que ¿y dónde habla la Biblia de los ovnis? Estoy diciendo algo que tiene que ver con tu propia seguridad y bienestar eterno y me sales con que los ovnis. Ay, bueno. Es que yo, sí, porque dicen, ¿no? Es que yo vi en Discovery Channel que había ovnis en la Biblia. Y si han visto ese que hacen el meme, que siempre, el greñudo que dice aliens. Ese, híjole, todos son aliens. Es que se dice que en el desierto, cuando Moisés estaba en el desierto, había una nave espacial que parecía una nube gigante. Y por eso ahí descendía la columna de fuego y era pues, la puerta donde descendía Dios. Y una de cosas. Si queremos buscar ovnis en la Biblia, pues hay un montón. Y esos temas me gustan como para sobremesa. Como que estamos compartiendo el alimento. Vamos a platicar. Oye, ¿sabes que hay un texto que dice así, así? Me acuerdo, ahorita me llegó un flashazo de un recuerdo de los primeros días que me acuerdo haber visto a Pavel en la congregación. Así yo qué. Ese día él estaba mostrando, me dice, yo tengo la Septuaginta en español en el celular. Ahí la tiene, creo, todavía, ¿no? Y le digo, sí, mira, le busqué un texto, búscate este texto en la Septuaginta. No sé si te acuerdas, Pavel, de ese día, donde hablaba de los extraterrestres. Le digo, ahí está. Y había un texto que decía, cuando lleguen los alienígenas a tu nación, recíbelos y aliméntalos. ¿Cómo? Porque la Septuaginta al español traduce extranjero como alienígena. Porque alienígena significa de otra tierra. Entonces es bien curioso esos detalles, ¿no? Cosas así son buenas para platicar en una sobremesa. ¿No? Pues vamos a no sé, compartir un rato, ¿no? Un momento. Pero si estamos evangelizando hay que priorizar. ¿Se acuerdan de la película Medias Tintas? Cuando le preguntan a la hermana esta, la Jovita, ¿no? Le preguntan, oye, tú que vas a un lugar donde leen la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de los ovnis? Y eso que ya le habían preguntado algo. O sea, ay, no, o sea, a mí yo me da un montón de sueño y me duermo. Sí. Pero creo que sí. Pero para la pachanga, ahí sí. Para su cumpleaños. Sí, ¿no? Entonces, es priorizar. Pero bueno, no quiero desviarme más del tema, de por sí. ¿Sí entienden entonces qué es ir al banco? ¿A qué se refiere? Sí. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con mis intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, ¿ya tiene 10? Dice, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más. Mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Eso también es igual que en la parábola anterior, ¿no? La de los talentos. ¿Por qué? Porque el que está dando fruto es aquel que se le va a dar mayor responsabilidad. Porque el que más tiene, pues más se le demandará también. Entonces, ¿cuánto quieres que te demande Dios? ¿Mucho o poquito? Lo justo. ¿Lo justo? No, tampoco. Es que si hay aquellos que pueden decir, es que yo no quiero que Dios me demande nada, pues entonces, ¿qué crees? Te va a quitar entonces lo que tienes, porque si en lo poco no eres fiel. Imagínate que Dios te manda a hacer una labor, algo, no sé, que Dios te pone en tu corazón ir a visitar a una persona que no conoce a Dios. Es como que tengo ese impulso. Y tú dices, no, me da pena, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Van a decir que soy un aleluya, que soy un religioso, que soy no sé qué.
y no van. Señor, manda al pastor. No, pues sí. Bien lo es, dice. Pero resulta que el propósito de Dios no se va a truncar. O sea, Dios va a cumplir su propósito, contigo o sin ti. Pero ¿no sería mejor que fuera contigo? Sí. Porque si no va a decir, ay, no, este no me sirve. Ni de mal ejemplo sirve. No, mejor le quito la responsabilidad que le di y se lo doy a otro más, que sí sabe cumplir, que sí está trabajando. Pero también al que más se le está dando y que también va a dar más, también va a recibir aún más recompensa. Entonces, hay gente que... ¿sí? Una vez también ayer nos dijeron, si no sabes evangelizar, o sea, si no sirves prácticamente para evangelizar, pues entonces lo que puedes hacer es orar por la gente. Como diciendo, si no sirves para una cosa, bueno, entonces ora y ya, con eso es suficiente. Ajá, pero por eso precisamente hablamos de que esta es una responsabilidad que sí tenemos todos. O sea, es que Dios no está esperando a que nos justifiquemos en eso, porque al contrario, o sea, es algo que todos tenemos que hacer y que sí tenemos que aprender a hacer. Ahora, la gran diferencia es que no todos van a predicar de la misma manera. Hay gente que se le puede dar la oportunidad de predicar frente a un grupo de gente. Hay gente que no. Hay gente que va a ser enviada a otros países. Incluso tal vez reunir una iglesia. No como pastor, pero junto a un grupito les predica y a Dios levanta algún pastor o manda a alguien. Pero todos tenemos la responsabilidad, o sea, no podemos eludirla. Pues simplemente hasta con nuestra familia, ¿no? Es que así, de una u otra manera, sí es diferente, ¿no? ¿Sí? Porque cuando estás platicándoles o algo, pues ya le estás hablando de Dios, ya le estás diciendo Dios. Así es. Entonces, precisamente, ¿cuál fue la expresión del Señor Jesús en el texto anterior de Zaqueo? En 19:9, Lucas 19:9. Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, Ajá. por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a la casa. Ahora, ¿ya ven que hay una promesa de Dios que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa? Sí. Pero eso no se contradice con que la salvación es personal. Entonces, ¿por qué se contradice? No se contradice. Es que exactamente, la Biblia no se contradice, nada más que algunos lo entienden mal y me da hasta un poquito de coraje, porque, bueno, ya saben que me limito a hablar frente a la cámara, pero hace algunos años fui a un evento de otro estado, donde en el grupo de que íbamos, alguien dijo ese texto, es que yo me agarro de esa promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Digo, así que como yo ya creí, mi familia va a ser salva. Digo, es que no es así. Porque no podemos responder por la salvación de nadie más. Cada quien dará cuenta de sí mismo. Pero entonces, ¿por qué dice que llegó a su casa la salvación? Porque con nosotros debemos de compartir por nuestro testimonio. Porque cuando ya uno recibe la palabra, uno puede compartir la palabra. En la casa, ¿dónde es el primer lugar donde se predica? Pues en casa. No solamente con la Biblia, con textos, sino con nuestra propia actitud, con nuestras propias respuestas, con nuestra manera de ser o de actuar. Así es como llega la salvación y así es como todos alcanzan la salvación, porque tal vez podemos decir, tantos años que estuve en otra religión o no sé, en otra ideología, y nadie me predicó, estaba condenado a irme ahí a la perdición, pero hasta que de algún momento alguien me predicó, o de alguna forma llegó la palabra a mi oído, y la palabra produjo fe, y la fe me llevó a la salvación. Cuando yo ya tengo la salvación, entonces ya tengo cómo llevar a mi casa, porque a mi casa les llevo lo que Dios hizo conmigo, y así es como es salvo tú y tu casa. Esa vez que de esta historia estuve con este hermano, estuvimos hablando casi toda la noche de ese tema, y aparentemente había entendido, pero hace poquito, estoy hablando de algo que pasó hace como 10 años, y hace como un medio año, que lo vuelvo a escuchar. Si es que yo me aferro de esa promesa. Pues Dios necedad. Digo, ¿qué no lo hablamos? ¿Qué no lo aprendimos? Pero eso es lo malo, ¿verdad? Que no usan bien la espada y se están matando solos. Porque es una forma de conformarse, o sea, de dar consuelo de una manera falsa. Tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos y con lo que enseñamos.
Así es como llega la salvación, o sea, llegando con la palabra. Y a lo mejor ese es el evangelismo que vamos a hacer. Tal vez hablarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Y Dios nos va a ir poniendo siempre a alguien. Esa es la gran comisión. Por eso les digo, no se trata de hablar cosas que no saben. Si ustedes tienen claro que nacieron de nuevo, eso es lo que tienen que compartir. ¿Cómo es que nacieron de nuevo? No es difícil. ¿Saben explicar quién es Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué es el arcángel Miguel? Ah, bueno. Entonces, ¿saben explicar para qué sirvió la obra de la cruz? Eso es todo. Confronten a la persona con esas dos situaciones, con Cristo y con la cruz, y se van a dar cuenta que esa cruz era para ellos. Entonces, ya cumplieron. Porque al hablar estas palabras de Cristo y la cruz, se crea el tercer pilar de la salvación, que es la fe. Porque la fe viene por el oír. Y entonces ya cumplieron. Y tarde o temprano Dios les va a mandar en su camino a alguien más, el cual le van a poder hablar. Por eso es que para mí no es válido el decir, si no sabes evangelizar, ora. No, orar eso es de cajón. Pero si no sabes evangelizar, también es válido no saber qué hay que hacer. Pues aprender. Aprender. Porque esa es nuestra responsabilidad. Es como cuando, por ejemplo, tienen su primer hijo. ¿Quién les enseñó a ser papás? Pues si no sabes ser papá, pues déjalo en el hospicio. No, pues tienes que aprender, ¿no? Voy a orar. Bueno, sí se entiende que vas a orar, y vas a orar aunque no quieras. Te va a poner a orar el chamaco. Pero no te puedes deshacer de la responsabilidad. Entonces, esa es la encomienda que a todos nos da el Señor. ¿Dónde me quedé? El final, ¿verdad? Y también aquellos mis enemigos, aquí ya como que es el epílogo, el final de la parábola. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿A quién es esta palabra? Dice enemigos. La palabra enemigo habla de una conciencia de estar en contra. O sea, alguien que se opone deliberadamente. No hablamos aquí de la gente ignorante. Hablamos de la gente que se opuso. Para que no haya malos entendidos. Aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, ¿y qué? Decapitarlos delante de mí. ¿Se oyó fuerte? Es el juicio. ¿Por qué? Porque es gente que se está oponiendo deliberadamente a Dios. Entonces, los anticristos. Recuerden que el infierno no es la amenaza de Dios, es la advertencia de las consecuencias de una vida pecadora. Entonces no creo que se necesite ser así como que de un coeficiente intelectual muy alto para darse cuenta que si te portas mal te va mal, ¿no? Incluso hasta los ateos dicen, a ver, si existe Dios, ¿por qué no castiga a todos los malos? Pues ¿qué crees? Que sí está ese castigo. Ay, si Dios existe, entonces ¿por qué no es bueno y los perdona? O sea, hay gente que nada le parece, de todo se enoja. Entonces sí, Dios es misericordioso y por eso no ha llegado ese día del juicio. Pero como también es justo, sabemos que el día ya está fijado. Y va a llegar. El infierno entonces no fue hecho para amenazar a la gente. O te arrepientes o te vas a condenar. No, es el Señor diciendo, ten cuidado porque tus decisiones te están llevando a un juicio. Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. El juicio va a llegar. ¿Qué hago? Como decían los que escucharon el primer predicación de Pedro. ¿Qué hacemos? Pues arrepiéntanse y bautícense. Arrepentíos y convertíos. Entonces, no es tan difícil, ¿o sí? Porque a los enemigos, pues, les va a tocar ese juicio. ¿Por qué? Porque rechazaron deliberadamente la exhortación de Dios. Así que, ¿cuántos aún no se han bautizado?
¿Ya se arrepintieron todos de su manera pecadora de vivir? ¿Sí? Ah, entonces ya se arrepintieron. ¿Y el segundo paso, ya se bautizaron? ¿Todos ya se bautizaron? Bueno, porque ya me lo vienen bautizos, ¿eh? Mis hijos no están bautizados. ¿No? Pues ya los apuntamos en la lista. También lo apuntamos en la El lista. otro día le estaba preguntando cuál es mi hijo, porque, bueno, luego que acá luego nos metían así ideas, Ajá. y sí me decía que estaba como espantado por todo lo que está pasando, y dice, como yo no estoy bautizado, no me voy a ir contigo. No hay problema, porque no, ya está comprobado que el limbo no existe. Así que le comento porque, bueno, por ejemplo, Salón y Leonora, ellos no están bautizados, y a Salón era el que tenía esa inquietud. Ujú. Jackson no quiere. ¿Me quiere? Al rato hablamos con él. Bueno. Le ponemos ganas. Ujú, bueno, váyanlo pensando, porque se acerca el tiempo de bautismos. Ujú. Bueno, hasta aquí paramos la clase del día de hoy. Con esto terminamos. Despido a los hermanos que están en línea. Gracias por estar al pendiente de la transmisión. Nuestra próxima transmisión será el día sábado a las 2 de la tarde con las clases del instituto. Así que pues nos estaremos viendo hasta entonces.